Gracias. Seguimiento a una pregunta que creo que hizo la senadora Imelda Castro, en donde se hablaba de los salarios de los ministros y de los derechos adquiridos. Pues sin duda, si usted llega a la Corte, uno de los temas que están ahorita en discusión es el amparo definitivo que ha sido contra la extinción de fideicomisos, que justamente tocan derechos adquiridos del personal del Poder Judicial y no tocan ninguno de los privilegios, que así le llaman, de los ministros, sino que va contra los derechos adquiridos de los trabajadores quienes se han manifestado. Y aunado a eso, pues el presidente propone un recorte en el presupuesto del Poder Judicial que prácticamente, entre la desaparición de fideicomisos y el recorte que se hace en el presupuesto, hace inoperante la función del poder. Y en ese sentido, pues es muy importante su punto de vista al respecto de llegar a ser ministra. ¿Cuál es su visión sobre esto que se está discutiendo actualmente? Gracias, senadora, por esta pregunta. Bueno, sobre este tema también muy discutido, bueno, era lo lógico que se preguntaran estos temas. Decir, primero que nada, que en este caso, y ahí sí voy a mencionar lo que decía el senador Damián Cepeda, sí es un caso que va a resolver la Corte próximamente, el tema de los fideicomisos, ¿no? Porque aquí tenemos no nada más los amparos que se están resolviendo, sino tenemos también, ¿no?, el caso de una acción de inconstitucionalidad que se presentó en contra de la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial Federal, ¿no? Entonces sí es muy importante que aquí sea más cuidadosa en relación a cómo pronunciarme. Pero sí puedo, ¿no?, mencionar algunas cosas, y esto tiene que ver sobre todo en relación a qué preguntas se tiene que hacer la Corte para poder llegar a una decisión, ¿no? Y creo que lo que va a hacer la Corte cuando resuelva esto va a ser fundamental para aclarar el ambiente. Ha habido mucha desinformación, unas posturas, otras, mucha información con la que todavía no contamos, ¿no? A lo mejor ustedes sí en el Senado, pero yo como ciudadana ¿no? Hay información que hace falta tener para tomar una decisión, y es muy importante que la decisión que tome la Corte sea, de nuevo, con base a los hechos, ¿no?, y a los, en todo caso, los medios de prueba que se presenten. Ahora, ¿cuáles son entonces estas preguntas que se tienen que hacer, la Corte? Primer pregunta, tiene que contestar si se afectan o no se afectan derechos laborales, ¿no? Derechos laborales adquiridos, volvemos al término que ya mencionábamos antes. Es muy importante que la Corte se pregunte, bueno, ¿la extinción de estos fideicomisos está realmente afectando derechos laborales adquiridos? Eso es muy importante. Ahora, para esto, pues se tienen que valorar muchas cosas. Una de ellas es, entiendo que hay diversos fideicomisos, unos, ¿no?, emergentes que tienen que ver con seguro de gastos médicos, pensiones y demás, no sé exactamente cuáles, los 14 a qué van, pero muchos de ellos son respecto a esto. La pregunta que hay que hacer es, ¿estas prestaciones se pagan también de los fideicomisos o se están pagando, ¿no?, con el PEF? Esa es otra pregunta muy importante para saber si hay o no, de nuevo, una afectación de derechos adquiridos. Eso va a ser, creo yo, lo más importante que tiene que resolver la Corte. Ahora, va a tener que resolver otra cosa que es fundamental, y entiendo que en esos términos se ha planteado, no tanto los amparos, que van más en el sentido de los derechos laborales, sino sobre todo la acción de inconstitucionalidad. Me parece que plantea, y esto no la he leído, pero es lo que se ha discutido públicamente, un problema de independencia judicial y de división de poderes, ¿no? Y ahí lo que plantea básicamente, y es lo que se va a decir, la Corte ya ha dicho en numerosas ocasiones que la independencia, la división, está vinculada con la autonomía de gestión presupuestal. Siguiente pregunta que se tendrá que hacer la Corte, ¿qué significa la autonomía de gestión presupuestal? Y si realmente se está afectando a la hora de extinguir los fideicomisos esa autonomía. Entendida en principio, y así la ha definido la propia Corte, la autonomía de gestión presupuestal como la posibilidad de poder determinar los montos en mi presupuesto, ¿no?, de determinado presupuesto que ya me fue asignado. Se me asigna determinado presupuesto y yo decido dónde poner los montos. Eso es básicamente como lo ha definido, y creo que va a ser otra de las disyuntivas. Ahora, muy importante
uno que se analice caso por caso, ¿no? Decir, todos los fideicomisos, pues hay que ir viendo uno por uno en relación a estas disyuntivas, que hay que ver de dónde provienen los fondos, porque también ha sido algo muy discutido, ¿son todos fondos públicos o son fondos de aportaciones, ¿no?, de los propios jueces? En ese caso creo que hay mucho mayor riesgo, son fondos autogenerados. Luego viene toda una discusión de qué pasa con los fondos autogenerados, ¿no?, si eso se pueden o no se pueden extinguir. Hay que poder tener matices en esto, no es, ¿no?, blanco, negro, hay que discutirlo uno por uno. Y también muy importante que se evalúe, pues, la legalidad a la hora de que se conformaron los fideicomisos, que eso también ha sido motivo de debate público. ¿Podía o no podía el Consejo de la Judicatura, ¿no?, retener recursos y no devolverlos, ¿no?, en el caso de recursos que no fueran gastados? Entiendo que hubo una reforma en el camino. Esas son las cuestiones que se tienen que debatir para tomar una decisión. Muchas gracias, senadora.